Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a tratar el tema de las sociedades de control y para ello hay que empezar hablando de Foucault. Es mucha gracia porque Foucault, muchos de nuestros seguidores del canal como que le tienen miedo por esa cuestión de que ha sido muy utilizado, digamos, por el progresismo y por mucho. Pero en realidad los filósofos ya sabemos que no son, en realidad, y convengamos que la posmodernidad al fin y al cabo es una condición de la cultura, ¿no? No es una profecía ni un dogma. Entonces, a partir de ahí podemos analizar a Foucault y empezar a verlo desde otra perspectiva. En este caso, la perspectiva que queremos abordar con Leire y con Leire Kiel y con antropóloga y con Javier Bustos. Hola, chicos. Hola, Leire. Buenas noches. Hola, Javier. Muy buenas. Hola, buenas noches. Es como decía al principio, el tema de la sociedad de control. Para Foucault existían tres clases de sociedades. Estaba la sociedad de soberanía, que era la sociedad antigua, que tenía como característica que era pensaba más en la forma como íbamos a morir y en la muerte que en dedicarse a administrar la vida, ¿no? De estas surgen, así por una cuestión de varias fuerzas que están envueltas en este cambio, lo que es la sociedad de disciplina. La sociedad de disciplina se preocupa más, al contrario, por administrar la vida que por la preocupación sobre la muerte y todo lo demás de las sociedades anteriores. De ahí surgen varias cosas por las que de esta última, de la sociedad de disciplina, que estaba más enfocada a las fábricas, a los encierros, como decían, ¿no? A Foucault y Deleuze, estaban más en una cuestión de pasar de lo que es el encierro físico a una cuestión de una especie de encierro mental, ¿no? Que es lo que traería la sociedad de control. De ahí que hay varias obras, hay dos obras muy lindas, una que quería mencionar, por ejemplo, en especial, es de William Burroughs, que lo compartí en el libro, en el link del canal, y que creo que les va a parecer muy fuerte a nuestros seguidores. Es un libro bastante duro, ¿no? Digamos que no, para una mentalidad así un poquito tranquila, digamos, puede ser un libro de shock, ¿no? Que muy fuerte, en el cual habla del concepto de magma, del concepto de adicto. El adicto es alguien dependiente. El adicto, tú le creas una adicción a alguien, y al ser tú el que tiene, como dice Foucault, el conocimiento es poder, al ser tú el que tiene el conocimiento de cómo conseguir esa droga, obtienes poder sobre ese adicto, ¿no? Un poco esto es lo que ocurre con la cuestión de la tecnología y las sociedades de control, ¿no? Paul Virilio también habla mucho de este tema en sus textos La ciudad del pánico. Incluso hay un libro nuevo ahora en el cual habla de la administración del miedo. Una cosa muy curiosa esto de la administración del miedo. Podemos tener la idea de un esclavo que se siente libre, ¿no? O sea, esto crearía lo que sería un esclavo que se siente libre, que es el fenómeno de la sociedad de control. Esto es difícil de saber si político, corporativo o privado ya se ha vuelto una cosa, porque la herramienta de poder o el miedo, como en el caso de la pandemia, los rebrotes, los confinamientos, llevan a un control a nivel global por una mayor dispersión de aparatos, ¿no? Como decía Paul Virilio. Entonces, desde este punto de vista, quizás por la falta de trascendencia del individuo actual, que más que nada está más consciente de consumir y de vivir el momento, porque casi lo que era la cosa antigua, ¿no? De los funerales, y esto se desapareció. En realidad el ser humano ahora es descartable, ¿no? Y quizá por esto se vuelva más fuerte el tema de la sociedad de control. ¿Ustedes, chicos, ven que vamos hacia una sociedad de control en cuanto a lo que es la información, que de repente se convierte en vigilancia, etcétera, etcétera? Voy a empezar con Leire. Sí, bueno, yo esto sí lo comentamos la última vez y yo creo que sí que estamos en ese tránsito de la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Y bueno, ¿no? Esta idea también de que la sociedad disciplinaria, que es la que permite el vivir, que no sería tanto la que da la muerte, sino la que permite el vivir, no hubiese sido posible sin el eco del terror de la muerte de fondo, ¿no? O sea, no es que no hay una ruptura, no hay un salto de una sociedad a otra, sino que hay reminiscencias. Esto en Historia de la Sexualidad, Foucault lo explica muy bien con todo el tema del dispositivo de la sexualidad, ¿no? Que dice que en el dispositivo de la sexualidad, que es el gobierno sobre la vida, está la muerte ahí de fondo, ¿no? Esa muerte que viene, o sea, esa muerte horrible que tenía que ver con el suplicio, o sea, que sin ese elemento
no hubiese sido posible el tránsito al gobierno de la vida, sobre la vida. Y ahora no es que hayamos roto con lo que teníamos, ¿no? Sino que son aspectos que se van transformando y que dan lugar a nuevas formas de gobierno a medida que las formas sociales también se van transformando y se van sofisticando, ¿no? Entonces cada vez es necesaria menos violencia física o bruta para gobernar, ¿no? Y esa es la consecuencia de que la violencia vaya desapareciendo de las sociedades, y no que nos hacemos más pacíficos, sino que la violencia deja de estar dentro de la ecuación de gobierno, y eso se traslada también a la sociedad, ¿no? Y de alguna manera en lo violento hay una forma de respuesta que no es posible cuando el control es tan sofisticado, ¿no? Contra eso es mucho más difícil levantarse, ¿no? Que contra algo violento que es evidente, porque está mejor definido, porque está más delimitado, porque el ejercicio de poder es más evidente. Sí, es que también al no tener, que eso es lo que quería también, lo que hablábamos el otro día con Javier, que al no tener el ser humano de ahora, al no tener la fe, digamos, como tenían la fe cristiana o demás fe anteriores, el tema de la muerte es muy duro, ¿no? Es más duro quizá que para el que tiene algún sentido, otro sentido de trascendencia. No sé si lo ves así tú, Javier, que eres un teólogo. Mira, a ver, yo coincido con Leire en lo que comenta, aunque bueno, con matices, ¿eh? O sea, yo por ejemplo dudo que al poder le interese que la criminalidad y la violencia desaparezca de manera radical a cero. O sea, bueno, aparte yo creo que eso es una utopía, ¿eh? La violencia siempre habrá locos, y los locos no se pueden regular, no se pueden, sobresalen, o sea, no puedes tener controlada una sociedad cuando hay locos por el medio, o sea, siempre habrá casos. Y por ejemplo, atendiendo ahí, ya que habláis, empezáis con Foucault, por ejemplo, en la obra esta de Microfísica del Poder, él establece unas relaciones, que viene a decir que si hay crímenes, bueno, si hay delincuentes habrá crímenes. Y cuanto más crímenes haya, pues habrá más miedo en la sociedad. Y ese miedo lo que va a provocar es que la propia sociedad va a demandar al poder político, digamos así, el control policial. O sea, que es el tema de la gente al final lo que pide es o bien control policial, o bien cámaras, o bien la policía, o bien el ejército, para controlar un espacio, ¿no? Entonces, eso es un juego que se retroalimenta. Si tú quieres tener mayor control de la sociedad, lo que vas a hacer es establecer un poco más de manga ancha con respecto al Código Penal y conforme a la delincuencia. Entonces la propia sociedad la que te va a demandar el control, que es una cosa, una distopía, ¿no? Como alguien puede demandar más, digamos así, más control, más obsesión sobre uno mismo, ¿no? Por ahí. ¿Cuánto hay, que eso quería preguntarle a Leire, cuánto ve ella de percepción, digamos, de manipulación de la percepción generalizada para poder llegar a que, como decía Foucault, a que veamos por loco a alguien que dice, por ejemplo, que no se debería usar mascarilla? Vale, voy a fusionar, quiero responderle a él con algunas ideas y por esto, ¿vale? O sea, bueno, estoy de acuerdo en esta idea de la construcción del monstruo, del loco, del criminal, ¿no? Que ese otro es muy funcional al poder, por lo que dice Javier, ¿no? Porque genera que haya un reclamo de seguridad, genera una percepción de peligro que hace que las personas anhelen más control y, bueno, ¿no? O sea, esta ecuación entre la seguridad y la libertad, ¿no? Entonces, para estar, prefieren, bueno, ¿no? Arriesgar o sacrificar libertades a cambio de estar, pues, más seguros, ¿no? O sea, eso estaría ahí. Pero eso no quiere decir que haya más violencia. Todo el tema del dispositivo de la sexualidad, y en concreto, hay un autor que lo explica muy bien, que es Vigarello, todo el tema de en un libro que se llama La historia de la violación. Esto se ve muy bien en cómo, a medida que la violencia física empieza a descender en las sociedades occidentales y en las sociedades modernas, aparece la idea de la violencia sexual como una forma de violencia, ¿no? Se empieza a entender, o sea, digamos que se empieza a construir todo un universo de lo que es la violencia, que en otros registros que no serían los anteriores, ¿no? Y que y él, bueno, de hecho Vigarello en los 80 ya decía, ¿no? Que la violencia que venía es la violencia sexual, precisamente porque estaba desapareciendo. O sea,
empezaba a haber unos índices de criminalidad y de violencia bruta cada vez más bajos, ¿no? Entonces, ahí habría toda una transformación en lo que es la monstruosidad, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, pues no quiero tocar algunos temas porque se malentienden y hay personas que piensan que yo estoy justificando las violaciones o tal, entonces prefiero no abordarlos abiertamente porque sé que hay mucha gente que no lo entiende, pero bueno, sí que creo que hay como un desplazamiento en toda esa construcción de la criminalidad que sirve precisamente a esa función que Javier identifica en el poder, que tiene que ver con generar, bueno, ¿no? con ensalzar el peligro para someter o sea, para que las propias personas reclamen su sometimiento, ¿no? A cambio de estar protegidas. Además, la modernidad sería una disputa, ¿no? O sea, entre el discurso jurídico y la clínica, que yo creo que ahora mismo se está revisando otra vez todo eso, ¿no? Otra vez un conflicto entre estos dos dispositivos y ganó la clínica. Desde la modernidad el tema del biopoder hace el gobierno que se va de la modernidad, que de las actividades a través de la clínica, ¿no? De quién es un enfermo, de quién es un sano, de qué es la normalidad, en función de lo jurídico tiene que ver más con el castigo, ¿no? Sí, exactamente. La cuestión es de dónde surge, quiénes promueven también esa idea, ¿no? Quiénes promueven pongamos el miedo. O sea, hay un miedo que está promovido desde algún lado, ¿no? Sí. Y ahí es donde se confunde el gobierno corporal. Ahora mismo yo creo que hay un triunfo absoluto de la clínica, es como el otro es un posible portador de un virus peligroso, ¿no? El otro es un peligro. Y ahí también hay como hibridaciones con lo jurídico, ¿no? Que si te ponen una multa porque no llevas la mascarilla, ¿no? O sea, hay como otra vez, bueno, ¿no? Son como híbridos positivos que se van, bueno, ¿no? Articulando y que van operando, ¿no? Sobre la vida social. Claro, también a mí me acuerdo ahora de una cosa que dice Paul Virilio, que es muy interesante, que habla de la dromósfera, que es un lugar como un espacio intermedio, como te suben arriba de un caballo, ¿no? Que esto también tiene relación con el tema del aceleracionismo que le hemos tratado aquí, ¿no? Que cuando se crea esta dependencia al soma de la tecnología, digamos, y se le incluye el factor miedo, por eso digo, a veces es difícil distinguir entre la corporación y los gobiernos en esto, ¿no? Cuando se le inculca ese miedo, entonces lo más posible es que tengas una cuestión de sometimiento por una cosa muy sencilla, por una cuestión de patologizar al otro, ¿no? Ya estamos en una cuestión de que lo que es la bioética se nos fue al carajo, ¿no? Porque no veo que haya una justificación en lo que es una emergencia, pues estamos hablando de situaciones de emergencia, donde puedas decirle al otro, mira, puedo hacer lo que quiero contigo sobre una base, me limpio el trasero con la bioética, ¿no? Sobre una base de un conflicto que encima se está fomentando para crear más dependencia en el soma a través de la tecnología, ¿no? Es como una simbiosis que se acelera. No sé si ven ustedes algo así. Creo que es el turno de Javier. Bueno, yo ahí sí que veo, por ejemplo, una confusión entre lo que es lo legal, lo normal, lo correcto y lo justo, ¿eh? Porque son todo categorías distintas. Por ejemplo, lo normal, ¿qué es lo normal? Lo normal lo fija la sociedad. O sea, en cierto sentido es como Rousseau, el contrato social, ¿no? Lo fija la sociedad a través de leyes y es el Estado en último momento. Lo correcto también lo fija la sociedad. ¿Qué es lo correcto? Aquello que se adecúa a la legalidad. Y ahí entramos en el ámbito jurídico, que es la pretensión de hacer coercitivo determinadas pautas, digamos, tanto para controlar como para evitar daños o efectos que se pretenden evitar. Y luego, por aparte, siempre se confunde, sobre todo en los ámbitos del derecho, siempre se tiende a confundir lo que es lo justo con lo que es lo legal, porque no siempre el derecho de por sí puede ser totalmente arbitrario. O sea, por ejemplo, podemos decir que el holocausto era legal, el apartheid era legal, ¿qué más? La esclavitud en su momento fue legal, el colonialismo fue legal, era justo, ninguna de ellas era justa. Entonces hay una confusión, una justicia que es dar a cada uno lo suyo, y el derecho, te dirá, según los romanos, es dar, la definición romana de la justicia es dar a cada uno lo suyo según el derecho. Entonces ahí hay una modificación, ¿no? Que ya no importa si es lo equitativo, sino que es
lo que establece la sociedad por medio del derecho de la norma. Entonces, lo que dice es la bioética siempre alude a principios, es como se suele decir el derecho natural, ¿no? Entonces, ese es un modelo que no es el actual. Digamos así, todo lo que es la bioética, digamos así, la ciencia puede hacer todo o debe de hacerlo o puede hacerlo, ¿no? Es ese pensamiento binario, sí. Si puedes hacer todo lo que quieras o hay principios, hay cuestiones, hay límites, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad, digámoslo así, que es la de Occidente, donde prima, por un lado, el deseo, por un lado, los sentimientos, que es un giro antropológico conforme a lo del antiguo régimen o el anterior, que se establecía en la verdad del ser, el derecho natural, ¿no? La ley natural. En cambio, aquí es todo, digamos así, es un principio, vamos a ver, por hacerlo un poco categórico, somos si todo el derecho natural se habla de la virtud, que sería como un poco así lo que es el cristianismo, mientras que ahora lo que se defiende, más que la virtud, es el placer, una cierta concepción hedonista, ¿no? Que es el deseo, el placer, la satisfacción, el entretenimiento. O sea, la virtud suena casi a pecado en sí mismo. Entonces, claro, la bioética es un límite ahora mismo. Es un límite que te dice, no, por aquí no puedes porque hay una frontera, no puedes sobrepasarte, hay determinados valores absolutos. Entonces, estamos en una sociedad donde te dice que no hay ningún valor absoluto, que es una cuestión de pareceres. Es lo que te apetece, lo que deseas, es lo que al final se establece. Entonces, con una pandemia que rompe completamente, por ejemplo, la pandemia es, por ejemplo, el tema de los muertos, no hay división por género. O sea, aquí es hombres o mujeres. No, nadie habla de cuántos transexuales han muerto, cuántos queer, cuántos tal, o sea, no. Entonces, hay ciertas realidades que cuando llegan problemas reales, o sea, que los lleva por delante. Esa ideología tendrá que ajustarse, digamos, un poco más. Claro, pero es que también toda esa cuestión identitaria, al fin y al cabo, me parece que era más como una especie de pantomima en cierta forma, ¿no? Porque al fin y al cabo somos individuos como hay una cosa muy buena que cuenta Deleuze sobre Guattari, que está en un texto que voy a dejar el link, que dice que él se imaginaba una sociedad donde te daban una tarjeta para poder salir a la calle, no sé si Leire no has visto, y esa tarjeta andaba todos los días, a ciertas horas, días que sí, días que no. Lo importante no eran las barreras, o para salir de tu ciudad o para ir a otra. Lo importante no eran las barreras ni el tiempo que te diera, lo importante era lo que decida la máquina. Entonces, un poco esa es la situación de lo que estamos entrando ahora. Incluso eso lo ves mismo aquí en Chile, que sacar un permiso de una comisaría virtual para poder salir a la calle. O sea, estamos hablando de que la gente se ha entregado al control. Se ha entregado al control por la misma razón de la que habla Paul Virilio en ese libro repugnante, horrible, del almuerzo desnudo, que no sé si lo conocen, el libro es bastante asquerosillo. Y ahí habla de que el drogadicto se entrega, porque el drogadicto se entrega. O sea, tú tienes esta necesidad del soma, te vas a entregar. No sé si lo ves así, Neire. Vas a entregar todo. Yo creo que ahora mismo ha habido como, bueno, ¿no? La libertad ha sido un valor que ha marcado la modernidad, bueno, ¿no? Ha estado, ha sido un valor importante en Occidente. Creo que ha habido también en esto un desplazamiento. Creo que ahora estamos en una especie de un hedonismo, pero un hedonismo muy mal entendido, ¿no? Y yo creo, de hecho, que esta idea de que tenemos que tener todo, tenemos que ser feliz, o sea, todo el rollo de la psicología positiva, ¿no? Es casi como si la tristeza, la frustración fuese algo enfermizo, ¿no? Algo que no es parte de la vida, ¿no? O sea, igual que en el biopoder se suprime la muerte y la muerte es algo como, ¿no? Que es que, aunque sigue estando ahí todavía la función de control de la muerte que se había construido en la Edad Media, se sigue utilizando para el gobierno, es como que la muerte se va un poco desplazando, ¿no? Y va sustituyéndose por un control sobre la vida. Y creo que ahora mismo ocurre lo mismo, ¿no? O sea, digamos que de todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con la muerte, con el sufrimiento, ¿no? O sea, hay como una negación de eso, como si eso no formase parte de la vida, como si eso fuese como una enfermedad que se puede curar, o como algo que no es propio de la experiencia humana, ¿no? Digamos que es humanización del sufrimiento. Entonces, es como que eso se va eliminando, se van desapareciendo las palabras para nombrar, espacios para hablar de todo eso, ¿no? Si no son espacios clínicos, patologizados, un poco aprovechando todo el tema del dispositivo clínico, se va como normalizando. Y
en ese proceso también a la vez aparece todo lo que tiene que ver con redes sociales, con la generación de entornos muy afines, los likes, o sea, toda esta cosa de un placer inmediato, de ser dependientes de esas emociones muy fugaces que dan poco sentido a la vida, que son muy superficiales, pero que te convierten un poco en ese adicto, ¿no? Que tú citas y que está en esos autores. Y yo creo que el proceso está, o sea, hay como un tema de control cibernético que tiene que ver con todo ese desplazamiento, a la vez que todo un proceso de normalización, de desplazamiento, ¿no? Y creo que están yendo un poco por ahí las cosas. Sí, no sé, obviamente. No sé, Javier, ¿quieres añadir algo a lo que ha dicho Leire? Bueno, es que si armo el discurso podemos aquí entrar en el gran conflicto del siglo, ¿no? A ver, yo lo que creo que hay por aquí detrás es que, a ver, claro, yo no soy creyente de la ideología de género ni del feminismo, y es precisamente esa antropología que hay de fondo en la que trae estos problemas, porque mira, si confrontas, por ejemplo, a ver, yo soy católico, entonces si confrontas, bueno, se confronta porque las dos son hostiles entre ellas, o sea, ¿qué pasa con el cristianismo? El cristianismo, por ejemplo, no es cortoplacista, a diferencia de la ideología de género, que es inmediato. Es digamos así, ¿qué quieres ser hoy? Hoy quiero ser, yo qué sé, un heterosexual lesbiano y mañana quiero cambiar y cambio. No, según la concepción, digamos así, occidental cristiana, es tú enfocas tu personalidad, digámoslo así, conforme a Dios, y principalmente a la ley natural, y entonces a través de ahí no eres cortoplacista, sino que digamos eres medio y largo plazista. O sea, no es tan inmediata la realidad actual como el destino. Entonces, en ese hedonismo del que me hablas, o del que hablas, yo estoy de acuerdo. Esta sociedad es hedonista. Y ese hedonismo, bueno, el hedonismo, a ver, el hedonismo, cuando surgió, fíjate que siempre entra, en la filosofía siempre hay épocas contradictorias. Cuando surgió el hedonismo estaba fuerte el epicureísmo, que era precisamente, digamos así, el equivalente ahora al cristianismo, porque era la virtud. La virtud es lo principal en el estoicismo, la resistencia también, pero sobre todo la virtud, o sea, alejarse de los placeres inmediatos, alejarse de las pulsiones, de la cuestión instintiva, el sentimiento, que es lo que ahora vende el hedonismo actual. Entonces, ¿qué pasa con el hedonismo actual? Pues que fuera del momento de placer o de el narcisismo que vende, hay un gran vacío existencial. Ese vacío existencial no te lo digo como amenaza, lo es. Cuando me hablas, por ejemplo, del tema de la muerte, es un gran tabú. Para esta sociedad es un gran tabú la muerte. ¿Por qué? Porque no es una cosa cortoplacista, hasta el final, nadie lo quiere ver. En esta sociedad todos queremos ser jóvenes, hay la eterna juventud, el mayor quiere ser joven, se aparenta ser joven, se toma cosas para aparentar en cuanto a su formalidad, también el mantenerse joven. Por tanto, tenemos el tema de la vejez, el tema de la muerte, por ahí vinculados. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, es toda una religión en cierto sentido, o sea, tampoco quiero presentar todo tan negativo porque, bueno, son modelos distintos. En cierta el hedonismo. Todo surge para mí. El son distintos, son muy distintos. Y entonces, ese, por ejemplo, yo creo que hay un sentimiento de inferioridad en esta sociedad de que, como rechaza tanto lo que es la tradición, porque no se horroriza hablar de la tradición, todo lo que hablar de la tradición requiere una autoridad, y es una sociedad que no quiere autoridades, quiere ser libre, pero libre de manera anárquica, sin responsabilidad ninguna, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cualquier cosa que le suene a historia, a las raíces de atrás, o sea, lo va a rechazar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué queremos? Pues queremos todos un salto en el vacío hacia la era del progreso y la tecnología, que es una creencia, vamos, es el hombre máquina, que no sabemos lo que es, pero como rechazamos el pasado, pues solo tenemos un camino que es la incertidumbre. Y luego, por ejemplo, yo quería hacer una cita, que es bueno, también es un filósofo, pero ya fallecido, que es de Ortega y Gasset, y que habla muy bien por aquí del tema. O sea, en la obra esta de La rebelión de las masas, habla del hombre masa. Y el hombre masa es precisamente esto. Es ese hombre que está vaciado de su propia historia, sin entrañas del pasado. O sea, entonces, ¿qué está? Es dócil al poder totalmente. Habla de que está construido por ídolos, digamos así, ídolos externos, ¿no? Entonces, es esta situación. O sea, es un hombre que individualmente
y unas carencias que no es capaz, pero sí que en relación con los demás, con un colectivo más fuerte, sí que busca su identidad. El problema es que en el colectivo se diluye, y es lo que vendría a decir, digamos así, la transposición de Bauman de la sociedad líquida al individuo líquido, que al final es totalmente vacío. Bueno, eso es una perspectiva, ¿eh? Creer en el futuro no lo veo tan claro. De hecho, hay más suicidios ahora que nunca en la historia. Ahí me voy un poco al tema de Mark Fisher, ¿no? Porque Nick Land lo dice muy claro y lo dice muy bien. Dice el pasado y el presente. Por eso el futurismo y el conservadurismo vuelven muy fuertes. Es porque el pasado y el presente el pasado y el futuro están en guerra contra el presente. O sea, la guerra ahora es contra el presente. Es el presente lo que no nos conforma. Y el capitalismo no falló, porque el capitalismo en última instancia no pudo proveernos ese futuro, no nos pudo dar ese futuro maravilloso, ¿no? Hay una decepción también con la cuestión de, digamos, de la ciencia ficción positivista. Incluso si te fijas, todos estos autores que hemos mencionado, William Burroughs y Lirio y toda esta gente, son gente distópica, son gente que hablan como Huxley también, gente que hablan de un futuro bastante feo, ¿no? No un futuro feliz, digamos. Entonces la visión actual es esa, la visión de los zombies, de los desastres. Cada vez es más, de alguna manera, incluso hasta en la rama atea progresista, existe una fe en un apocalipsis que tiene que aparecer en cualquier momento, ¿no? El meteorito, lo que sea. Hay como un derrotismo, digamos. De hecho, si se fijan, desde el año 2000 no ha habido nada nuevo en música, no ha habido nada, que eso lo puntualiza muy bien Mark Fisher. No ha habido, porque hasta la música rebelde, hasta Kurt Cobain cantando en contra de la MTV. En MTV es negocio. El capitalismo es Terminator. Tú vas en contra de él y se va a rearmar otra vez y va a utilizar esa contra tuya. Yo estoy completamente de acuerdo en esto. Yo creo que el verdadero robo de nuestro tiempo tiene que ver con la usurpación del presente, no tanto del pasado ni del futuro, sino que es precisamente lo que nos hay todo un desplazamiento de lo que es la vida, precisamente al terreno virtual. De lo que no ocurre en lo virtual no sucede. Hay una desconexión absoluta de lo que es el presente de la vida, ¿no? O sea, eso por un lado. Luego también todo el tema que has comentado de la juventud, de ensalzar la juventud sobre otras etapas de la vida. Yo creo que eso precisamente remite. No creo que esto es ingenuo, creo que esto remite precisamente a la utilidad, ¿no? al estadio vital en el que somos útiles. O sea, creo que responde a otras lógicas, que no es precisamente, o sea, aunque la apariencia puede, o sea, aunque eso se consigue generando sujetos a priori narcisistas, ¿no? Que quieren ser siempre jóvenes, la realidad es que lo que permite esto es, pues, por ejemplo, lo que pasa en la pandemia, ¿no? Pues que la gente muy mayor no tenga ningún valor social y no sea alguien, bueno, no es como, bueno, no pasa nada porque se está muriendo todo gente de más de 75 años. Bueno, es que las personas de más de 75 años son personas, o sea, no, aunque son muertos, ¿no? O sea, creo que hay todo un tema bastante perverso. También el tema del cortoplacismo. O sea, creo que esto es mucho. A priori se presenta así, como que somos cortoplacistas, tal. Si te fijas, la gente hay mucha conciencia del vacío que padecemos, ¿no? De lo que se nos ha robado ya, porque para que sigamos, ¿no? En este monstruo, ¿no? Que no para de rearmarse. Para que sigamos produciendo, para que sigamos siendo útiles a esto, nos han robado hasta el presente, ¿no? O sea, nos han robado la vida a todos los niveles. Y es consciente de esto al punto de que la gente se suicida, porque los niveles de soledad que soportamos son inauditos en la historia de la humanidad, en las sociedades occidentales. Entonces, yo creo que hay todo el tema de la ideología de género, en general todos estos movimientos identitarios, no sé cómo llamarlo, operan un poco precisamente como mascaradas, como religiones, y que tienen que ver también con esa forma de... Pero para mí el cristianismo yo también lo ubico aquí, ahora mismo cualquier religión, incluso, bueno, esto que ocurrió esto que ha ocurrido con los chavales estos musulmanes que llegan a Occidente, que no encuentran su lugar en la sociedad, que al final terminan en un suburbio, que al final la manera que tienen de darse sentido a su vida es pues poniéndose un chaleco y tal, ¿no? O sea, creo que son fenómenos que tienen que ver con la ausencia de vida, precisamente en un mundo pues que está ya completamente globalizado, que es un aparato que ya no sabemos frenar, que está muy por encima de nuestros deseos, y son nuestros deseos y nuestros placeres y los que se adaptan a él. Son una consecuencia, un efecto, o sea, que se va adaptando a eso, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo, Alegre, pero también un poco sí, un poco no, porque la cuestión, yo me voy un poco a la cuestión de Dawkins, ¿no? Y de Molbach, de los virus memepléxicos. En realidad toda religión es un virus memepléxico, igual que toda ideología, ¿no? Convengamos que son virales y se contagian de persona a persona y exigen sacrificios de la razón. En realidad todo, lo que pasa es que vas a tener que elegir uno. Sí. El asunto es la esencia, por eso Dawkins, Molbach dice que Dawkins en realidad es un universalista, está proponiendo una religión progresista, universalista, de John Lennon y de Paz y Amor, y está proponiendo una religión, él le llama ateo, pero no es ateo, es universalismo, bla, bla, bla. O sea, en eso Molbach es un gran teólogo, ¿no? Porque él apunta a que todo, y que necesitas un virus memepléxico, necesitas creer en algo porque eso es parte de tu condición humana. Ahora el tema es qué virus memepléxico eliges. No sé, Javier, si tú estás de acuerdo en eso. ¿Qué creencia voy a elegir? ¿Qué soporte, no? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que tenemos ahora, por mucho que se diga de que se promueve, por ejemplo, en España una sociedad laica o laicista. Lo que hay son religiones, por doquier hay religiones, porque las ideologías se han convertido, se han dogmatizado y son religiones a todos los efectos. Tienen, digamos así, el núcleo duro de tal partido es la deidad o el Mesías, lo tiene su grupo de fieles, tienen su inquisición particular porque actúan, digamos así, en masa, tienen dogmas, o sea, lo tienen todo, y luego también tienen actos celebrativos que vienen a ser la liturgia, ¿no? O los lemas y tal. Entonces son religiones en ese sentido. Entonces lo que hay siempre es un conflicto religioso. A pesar de no es teísta, es verdad que las ideologías no son teístas, son de otra manera, pero vienen por ahí. Y lo que comentas así, vamos a ver, claro, esto es muy complejo de resolver porque a lo largo de la historia, si algo se ha demostrado es que dos religiones no conviven pacíficamente en un mismo territorio. Entonces, siempre va a haber hostilidad, y además no son compatibles, digamos así, no hay ninguna religión compatible con la otra. Bueno, quizás a lo mejor el hinduismo, ¿no? Que se traga a todas y nadie sabe al final lo que es cada cosa. Hay una diferencia entre el culto. Por ejemplo, en el antiguo Egipto habían cultos, el culto a tal dios en tal pueblo, el culto a tal dios en tal otro pueblo, y una cosa es culto y otra religión, porque la religión implica el dogma. Sí, y además la religión es la sistematización de una creencia, implica multitud de cuestiones humanas, o sea, es como un partido político, lo vas armando la estructura y acabas eliminando lo sacro, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, volviendo al tema de las sociedades de control y las religiones, porque las religiones, en cierta manera, siempre, o sea, sí que son formas de controlar al individuo. Por ejemplo, estableces en el cristianismo, estudias lo que es la historia de la religión a lo largo de la historia, y sí que ves, que en cada concilio se establece un dogma y o lo aceptas o te vas fuera. O sea, y en los partidos o en las ideologías es igual. O tú sigues al 100% la doctrina del líder, o vas fuera, o te echan directamente, ¿no? Te echan y te estigmatizan, o sea, acabas siendo el hereje, ¿no? Y esto es igual. O sea, aquí, por ejemplo, cuando decís al principio la patologización del lenguaje y todo esto, el idioma clínico o lenguaje clínico, al final lo que te saca, o estás en la normalidad que dice Foucault, que estás con el poder, o estás estigmatizado, y no hay un término medio. Por ejemplo, muchas veces se habla eso de que vivimos en una sociedad muy tolerante, y digo, no, tolerante nada. Tolerante hoy día es opinar igual que la mayoría. Eso es ser tolerante. Y digo, no, hombre, no, eso no es tolerancia de ningún lado. Entonces, claro. Te están que habla Molbach, ¿no? Que por Molbach es neorreaccionario y Dawkins es más bien universalista, toda la lista, ¿no? De la fe en John Lennon y en Imagine. Entonces, y por último, te quería comentar, mira, que es el tema del capitalismo. Yo, por ejemplo, el capitalismo yo sé que todo el mundo habla amores del capitalismo, y yo el capitalismo lo veo como una parte del problema. O sea, tampoco me tiro en manos del socialismo. O sea, no, como siempre voy por libre y entonces así me va todo, ¿no? Pero esto también es culpa del capitalismo, porque el capitalismo nos ha generado como una dependencia sobre el dinero. Y al final, de igual manera que hay gente que se suicida por un vacío existencial, hay mucha gente que se suicida porque mañana no tiene dinero para seguir viviendo a su mismo nivel de vida. Y eso es un problema. Marx lo dice, el capitalismo arrasó con todos los valores nobles, con
toda la cuestión de los fueros que tanto nos costó conseguir. Ahí en esa frase del manifiesto Marx suena completamente rancio, ¿no? Suena a que se han quitado del medio todos los fueros que nos costó tanto conseguir y la caballería y el honor y todas estas cosas, ¿no? Es como que de repente, wow, mira Marx, apunta para el otro lado, ¿no? O sea, en ese sentido también es cierto que el capitalismo ha avanzado. Y la forma, el postcapitalismo es peor, porque al menos el capitalismo originario tenía esa ventaja de que tú podías emprender, ¿no? En el postcapitalismo es donde ya llegas a la cuestión Foucaultiana del poder absoluto a través del conocimiento absoluto. O sea, 4 nerdos manejan el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que crea, es esa cuestión de la tecnología, el control, la vigilancia, la comunicación también, ¿no? No sé si lo ves así, Leire. Totalmente. Bueno, es que yo creo que ahora mismo estamos en sociedades capitalistas, estamos en sociedades poscapitalistas con, bueno, una tendencia a la monopolización de los capitales, o sea, es precisamente, o sea, todas esas hipótesis liberales están, vaya, o sea, es que no, o sea, es muy complicado defender la posición liberal y aceptar, pues, un poco, pues, ¿no? Cómo se va distribuyendo el capital, ¿no? Claro, es un poco el caso de la idea del minarquismo, ¿no? Del neoliberalismo, de que el Estado puede ser mínimo. El Estado no, al final, por una cosa u otra, no. Exacto, ¿no? Algo ha sido totalmente desplazado, ¿no? Y quería contestar al tema de lo que decía, lo que estaba comentando Javier. Yo también creo que todo esto es un conflicto de tipo religioso, aunque efectivamente en la religión no siempre hay una deidad. Y bueno, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y también yo añadiría que precisamente en este momento tan líquido, las religiones también se viven de esa manera tan absurda, ¿no? O sea, hay como un dogma, pero la propia experiencia de la religión, que tampoco difiere mucho de la política o de ser uno de un partido de fútbol o, bueno, ¿no? Tantas formas de agregación a una comunidad y de buscar un sentido común y tal. O sea, para mí está en esa forma de experimentar lo sagrado, lo que es trascendente o lo que es relevante en la vida y bueno, no hay como una desaparición de la mística, ha desaparecido la cuestión de la mística y efectivamente gente, encuentras a feministas que se han tomado en serio el feminismo y que han sabido hacer de eso, han sabido darle sentido y han profundizado y gente que lo vive pues como y igualmente católicos, ¿no? Siempre hay excepciones, pero ahora mismo estamos en un momento en que esas personas son excepcionales, las personas que no se conforman con la cosa gregaria, con la cosa capilar de los fenómenos colectivos y tal, son personas excepcionales, la mayoría están ahí desde católicos hasta feministas, o sea que creo que es también una forma de experimentar eso, la cuestión que yo estoy de acuerdo en que casi todo en lo social tiene una dimensión religiosa que es determinante y que, bueno, no yo creo que por una mala comprensión de lo que es la religión, lo religioso, pues estamos en un momento que también hablar de religión parece que es como ser magufa y como todo un tabú, ¿no? Con el tema de la religión, pero yo comparto esas posiciones que ha dicho. Sí, no, está claro que al final la religión es inevitable, va a haber una o va a haber otra. Incluso si te fijas, lo que me gusta mucho de Molbach es que Molbach dice que lo que es por ejemplo, el feminismo actual, pongamos que es puritano, pongamos que es puritano. Esto al discote no les gusta, ¿no? No les gusta la sensualidad, o sea, están en contra de todo lo que sea exponer tanto feminidad como masculinidad en una forma que pueda significar lo que es el sexo, que es para ellas una mini violación, ¿no? Entonces estamos hablando de una tradición religiosa, dice Molbach, que viene del puritanismo, del neocalvinismo. O sea, es un neocalvinismo. Es la revolución calvinista de la revolución calvinista. Porque el calvinismo tiene esa base, ¿no? La base, no sé si tú que estás más puesto en teología, a lo mejor ahí puedes intervenir, Javier. Bueno, mira, yo por ejemplo, el tema religioso, es como dice Leire, vamos a hacer una crítica así un poco, va a parecer destructiva, pero bueno. Neocalvinismo como religión sin Dios, quiero decir, o sea, sí. El calvinismo sin Dios, no el calvinismo de Calvino, obviamente. No, Calvino fue un depredador, o sea, no hay por dónde cogerlo. Mira, yo lo que veo así en lo que es la religión, o sea, yo realmente hablo del cristianismo de la Iglesia Católica, ¿no? Si la política está en crisis, la religión católica está más, o sea, habría que duplicar o triplicar los problemas, vamos a decirlo así, ¿no? Yo, por ejemplo, que hablo a menudo y tengo debates con gente católica, pues ahí está, igual que este movimiento antivacunas,
pues hay gente que dice que te viene el apocalipsis y se ponen peligrosos, ¿eh? O gente que se ha vuelto muy rigorista. Entonces ahí, yo creo que en los momentos de crisis es cuando la gente se exacerba, o sea, se va a los extremos. Unos te dicen que te viene el apocalipsis y otros te dicen que hay que volver a lo tradicional, que es esa vuelta a la nostalgia, ¿no? Al latín y cosas así, cosas raras, ¿no? Hay que volver otra vez a los tiempos de Jesús, que dices, bueno, pero vamos a ver dónde vais. Entonces hay mucha gente muy radical, muy talibanizada, que a la mínima le salta la razonabilidad y la ventila. Pero volviendo, por ejemplo, al tema de Calvino y sobre todo al el problema de la religión es que es una estructura política, vamos a decirlo así, ¿no? Y la religión en sí, o sea, la religión cristiana es que tiene una mezcla en lo ideológico que es para estudios y estudios, ¿no? Para tesis. Porque fijaros, mira, el protestantismo tiene un corte ideológico que es profundamente liberal. O sea, depende del individuo, la responsabilidad individual, cada uno interpreta a su manera, ¿no? Mientras que la Iglesia Católica es colectiva, ¿eh? La profesión de la fe se vive de manera celebrativa, de manera en común, o sea, colectiva. Entonces, bajo ese estrato o bajo ese sesgo, podríamos decir que unas de izquierdas y otras de derechas, clarísimamente. Pero, sin embargo, la fe cristiana nace como una experiencia individual, o sea, es una amalgama complicada. Pero, por ejemplo, volviendo a Calvino, todos estos movimientos, como digo yo, los hijos de Lutero, todos estos protestantes, claro, es una forma anacrónica de religión porque es una interpretación individual. A través del individuo tú creas un grupo, o sea, son micropartidos políticos, vamos a decirlo así. No hay una estructura que integre a muchos. O sea, no te digo que a lo mejor el catolicismo sea la idónea porque tiene otras cosas que son la tradición, tiene una serie de elementos que o los aceptas o no estás dentro. Pero sí que hay una línea a través de la que tú, como un flotador, te puedes agarrar o no te agarrar. Hay una línea histórica y entonces hay un vínculo común, o sea, hay una cadena que enlaza desde los primeros siglos, aunque con sus defectos, tiene un enlace hasta el momento actual. Entonces tienes un agarre histórico. No vale decir como Lutero, decir, bueno, yo esto lo interpreto así y mañana lo interpreto de otra manera y me da igual. Claro, eso no tiene ninguna coherencia, vamos a decirlo así. Incluso Calvino todo sobre la marcha, ¿no? Sí, bueno, y Lutero, por ejemplo, por mucho que pongan las películas, se ponga mucho edulcorante, Lutero, el primer Lutero de su existencia, hizo justamente lo que criticó. Él dijo que había que separar lo que era la Iglesia del poder y él se fue con los príncipes sajones porque le gustaba mucho el poder. Entonces, claro, no puedes enlazar por ahí. Que tuvo sus cosas buenas, efectivamente. Pero yo quisiera marcar un matiz, aquí, volviendo otra vez, porque si entramos en el mundo religioso no marchamos, o sea, esto podemos estar aquí hasta que nos muramos, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, yo por ejemplo he estado haciendo un paralelismo de la situación actual, sobre todo en lo que es Occidente, ¿no? Con la pandemia y todo esto, bueno, lo podemos integrar también con Brasil, con Estados Unidos y los países civilizados, entre comillas, ¿no? Y es, por ejemplo, si sacamos a Orwell con su obra del 1984 y sacamos a Huxley con El Mundo Feliz, hay una serie de parámetros que coinciden, que es lo preocupante, ¿no? Por ejemplo, mirad, tengo como dos, he puesto un folio, una columna y en otra. Entonces, por ejemplo, Orwell hablaba de una preocupación porque se iba a prohibir, lo que presenta es como si fuera una dictadura basada en el terror, entonces decía, se van a prohibir los libros, mientras que Huxley decía, no, nadie querrá leerlos, serán intrascendentes. Hoy día, por ejemplo, con las redes sociales es muy difícil leer un libro porque es el aceleracionismo, la emergencia, es decir, bueno, sueltas un WhatsApp y al segundo estás replicando, mientras que un libro conlleva muchísimo tiempo, que es lo que hoy te desespera, digamos, entrar en él. Por ejemplo, Orwell hablaba de la privación de la información, de que te lo iban a recortar, que la iban a sesgar, o sea, nadie te iba a informar, ¿no? En cambio, Huxley en El Mundo Feliz es al revés, te habla de que hay muchísima información, hay una sobreinformación y eso provoca pasividad, la gente pasa ya. Cuando hay demasiada información, la gente se evade. Pero también hay mucho de eso en el mismo aparato, ¿no? Porque como dice ahí Mark Fisher es muy bueno en eso cuando dice que existe lo que se llama la privatización del estrés, ¿no? O sea, tu estrés es un negocio. Tú no puedes entretenerte media hora leyendo algo, tienes que ver aquí, da clic aquí, da clic allí, da clic allí. O sea, está en el número de clics tu valor como individuo, no individuo, porque eres un individuo. Tienes a Netflix también, que si te aburres tiene la cultura del
entretenimiento, HBO, las plataformas. O sea, si estás aburrido, ahí vas, ¿no? Y son casi todo, bueno, películas intrascendentes porque son de superhéroes, que a mí ya me aburren todas, y generalmente no te reportan, o sea, no son formativos, vamos a decirlo así, ¿no? Solo son para pasar el rato. Por ejemplo, mira, lo último así por concluir, claro, en Orwell siempre te habla del miedo, de que el miedo nos acabará arruinando porque te acabará cerrando en casa, o sea, no serás capaz de hacer nada. Sin embargo, por ejemplo, en el otro, en El mundo feliz, en Harry, habla de que el gran problema es precisamente la distracción, el entretenimiento, porque te evade de los problemas reales. Tú estás, digamos, centrado en otras cosas, y yo creo que es la gran ruina, digamos así, es todo. Hoy día, por ejemplo, se producen las dos distopías, yo creo que están en funcionamiento. Unas porque te recortan la información, te recortan los derechos o te recortan las libertades, pero a la vez hay como un exceso de información, hay un exceso también de derechos de unos sobre otros. Y entonces al final lo que tienes es, yo creo que genera un grado de increencia, no te cuentan la verdad y ya no la conoces. Sí, del esclavo feliz, ¿no? Es la creación, sí. Creado el esclavo feliz. Pero también hay una carta que no sé si la han visto, chicos, que lo voy a dejar acá el link en el canal, abajo en la descripción, de Huxley a Orwell. Le escribe una carta. Y básicamente lo que dice es que al final le dice, te voy a ganar yo. O sea, si más o menos claramente, al final yo te voy a ganar, ¿no? Que es, creo, lo que ha pasado. No sé, Leire, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en esta idea, ¿no? de la indiferencia, de la saturación de estos estímulos. O sea, bueno, ¿no? En esta idea, pues lo que hablábamos, ¿no? De un dedo, es que es como una dictadura del que tienes que ser feliz, del que tienes que satisfacer tu deseo, de una cuestión de todo el tiempo sentir placer, y a la vez un sobreestímulo que claro, es como una búsqueda que no termina, ¿no? O sea, como es un no parar, porque claro, en cuanto ya, o sea, es todo el rato ese estado de pues sí, como un yonki, ¿no? Y claro, y ahí también hay un tema que tiene que ver pues con los likes, con los seguidores, ¿no? O sea, tu propio valor como persona tiene que ver con cuántos seguidores tienes, con cuánta, o sea, ya no es lo que dices, los contenidos, o sea, y yo he hecho la prueba además, yo en las redes, ¿no? O sea, a veces da igual que digas una tontería que digas algo realmente importante, o sea, hay como clics por sistemas, la gente no, a veces se diferencia, pero en general no se diferencia mucho, hay como más que sabes que todo el mundo va a dar, porque hay como una tendencia que eso no, en cierto, no sé, no, es como una cosa bastante pero es que son también nichos de mercado, está estudiado, es en realidad lo que nos manejan, por eso digo individuos en lugar de individuos, porque como dice el individuo un proyecto, o sea, hay algo de que las propias, el propio valor de la persona se cuantifica, ¿no? En cuántos seguidores tiene, en cuántos likes, no sé explicarlo, hay algo ahí muy perverso, ¿no? Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, todo esto, lo demás, qué grupo sigues. Por ejemplo, a mí me aparecen libertarios, a otros les aparecen el que es progresista, le aparecen los progresistas, socialistas, pero ellos ya saben, o sea, un poco esa historia, ¿no? De generar un entorno, ¿no? Esa sensación de que estás del placer, de que es un entorno afín a ti, ¿no? Puedes bloquear a la gente, puedes impedir que entre en contacto con diferentes, y todo eso está sustituyendo la vida real. Es eso lo que sí, al mismo tiempo, pero no una vida real como individuo, sino como individuo, como parte de una burbuja, como parte de un nicho de mercado, más bien, ¿no? No sé si lo ves así, Javier. Sí, yo creo que es la sociedad consumista, al final acaba siendo un producto de consumo, la persona, o sea, es un objeto directamente. Y es verdad que, por ejemplo, yo por ejemplo lo veo en Facebook, es la única red social en la que estoy, y sí que veo que, por ejemplo, a veces te amoldas a lo que esperas conseguir el like, ¿no? O sea, te amoldas, pierdes tu propia esencia en favor de que vengan 4 fulanos que no conoces de absolutamente nadie y estén a favor tuyo. O al revés, ¿no? Pones una cosa para ver cuánta gente está despierta, ¿no? A veces he puesto algún comentario que es una bomba y la gente le ha dado like como si fuera algo normal y que, bueno, esta gente o no lo ha leído bien o aquí pasa algo. Y te hacen sentir estrella, también una cosa que hace mucho Facebook, sobre todo Twitter, sobre todo Instagram, ¿no? Es eso de que eres la estrella, eres
tú sabes, sentirte un aristócrata, sentirte la princesa de Mónaco, una cosa así, ¿no? Y luego las propias expectativas de la gente, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que es como una especie de... Claro, hay gente que efectivamente se dedica a esto profesionalmente, ¿no? Pues que tienen pues youtubers, tal, que han hecho de eso una profesión. Entonces yo creo que, claro, ¿no? Pues tienes que ser más permisivo de alguna manera, tienes que complacer, ¿no? Yo ahí puedo entender más pues ese tipo de bueno, ¿no? Pues como a un cliente, ¿no? En cualquier comercio. Pero claro, eso genera también un efecto que va más allá de los propios youtubers, porque luego esa gente, a los que nos tomamos las redes como un proyecto profesional, nos exigen porque tenemos muchos seguidores, entonces ellos no están pensando, es que esta tía no la paga y al otro sí, ¿no? Ya esta tía no la paga, y te exigen que tú respondas a sus expectativas, se decepcionan, no sé, como, pero si no nos conocemos de nada, pero ¿cómo te vas a tú por lo que yo pienso? Somos dos desconocidos, ¿no? Yo ahora voy a la calle, mi vecino piensa de otra manera y no me decepciona. Es alguien que veo todos los días en el ascensor, pero ya sé que no debe nada, ¿no? Y sin embargo, eso no está tan claro, ¿no? Es todo muy, muy perverso. Sí, exacto, es toda una cuestión de manejar los individuos para que den dividendos, ¿no? Casi como que rima la cosa, ¿no? Vamos a ir con los cierres, no sé, pues me ha gustado esto de sociedades de control. Yo creo que debiéramos dejarlo un programa y hacer de vez en cuando otro programa sobre sociedades de control. Y dejarlo porque hoy hemos tratado el tema religión dentro de lo que es el mecanismo de la sociedad de control. Pero hay mucho más para hablar, como es el tema del marketing, ¿no? De los individuos, como decía Deleuze, que somos, no los individuos, porque individuo implica mucho más, ¿no? Tú no eres un individuo en Facebook, tú eres un individuo. Entonces, claro, ahí yo creo que eso da para mucho más. Da para mucho más también el tema del poscapitalismo, ¿no? De la privatización del estrés, de la medicalización total de la sociedad, la dependencia al magma de alguna forma o de otra, todas las clases de magmas que están inventando, ¿no? Y que cada vez sale una nueva, ahora toma esta pastilla para vivir más, ahora esto, ahora el otro, ahora el otro. Y como que esto de la sociedad de control va a avanzar. Y creo, en esta cuestión, voy a utilizar un poco la cuestión de Nikland, del aceleracionismo, ¿no? Yo veo en esto una cuestión de como un plan cibernético que crece de forma exponencial para un control de cada uno de nosotros, ¿no? Como una cuestión de crear el esclavo feliz a través de todo esto, y no sé cuán feliz con esto de la pandemia. Vamos a empezar. Yo estoy por cerrar, a mí me gusta, por la añoranza y la nostalgia, siempre me gusta ir a los clásicos, porque nunca mueren, Porque los Beatles murieron, pero estos tíos no. Bueno, no murieron todos los Beatles, pero bueno, están ahí. Yo, por ejemplo, mira, a mí me gustaría volver otra vez, bueno, no lo cité, pero bueno, siempre lo cito, sé que es un lema de los ANCAP y todo esto, los libertarios, que es a Max Stirner y su libro El único y su propiedad, y esa frase famosa que dice que el Estado no te da la educación que necesitas, sino la que él necesita que tengas, ¿no? Y esa es la base, o sea, todo va a venir a través de la educación y luego las leyes, o sea, todos los cambios que se van a producir o se están produciendo a través de las organizaciones supranacionales, sobre todo la ONU, ¿no? No es la que no cumple sus objetivos, pero otros más espurios sí, eso los cumple todos. Y entonces, esto va a ir por aquí. Yo no sé si se acabará imponiendo el modelo chino de control total con el móvil yendo a otros lados y no pudiendo ir algunos porque te los vetan ellos, o si será con el microchip o un código de barras, o como dicen, el satélite que te controlará desde arriba dónde estás y dónde no debes de estar, o el GPS que está en tu móvil. Pero bueno, al final el GPS lo hemos comprado nosotros porque el móvil nadie nos ha obligado a comprarlo y lo tenemos nosotros. La aplicación la instala uno. Entonces yo creo que mucha responsabilidad individual o absurda tenemos nosotros de todo esto. Y luego, por ejemplo, toda esta clase política ha llegado ahí porque alguien la ha votado, ¿no? Entonces es todo responsabilidad individual, una buena parte, y luego, pues bueno, intereses que siempre hay por detrás que están ocultos y que irán saliendo. El mal siempre devuelve todo. Me ha recordado otra frase de Stirner que dice: el que se esmera por encontrar la felicidad no la encuentra nunca. Entonces, esta idea del esclavo feliz va a fracasar siempre, ¿no? O sea, así como crece exponencialmente la esclavitud de las personas a la tecnología y a los nuevos sistemas y a las decisiones, digamos, médicas de los gobiernos, también va a crecer el suicidio, va a crecer todo lo demás, ¿no? O sea, va a crecer otra vez Stirner, ¿no? Vas a buscar la felicidad tan duramente que vas a ser muy infeliz, ¿no?
No sé si lo ves. Me voy a aventurar más. Yo voy a mirar un poco por dónde va a ir la tiranía. Creo que es una tiranía de los falsos placeres. De dominación va a ser a través de los falsos placeres, que todo este proceso va a culminar con la desaparición de la erótica. Defiendo como última trinchera las aseróticas, que ya están en la historia de la sexualidad, ya las plantea Foucault contra el dispositivo de la sexualidad, pero creo que con todo ese proceso de desaparición de la muerte, todo lo que va a venir con el tema del antienvejecimiento y tal, yo creo que la resistencia, o sea, la resistencia es del cuerpo. Esto va a ser la clave que va a haber. Claro, sí, es que hay que reivindicar todos esos valores que de a poco están haciendo desaparecer, y la erótica yo creo que es uno principal, ¿no? Porque es uno principal que denota, más que nada denota el nivel de humanidad de una sociedad, ¿no? Y el aceleracionismo que tenemos, no solo está llevando una hibridación, lo que hablábamos del aceleracionismo de género, por ejemplo, ¿no? Que lleva una hibridación, y esa hibridación implica la falta de eroticidad, implica también la creación del cuerpo sin órganos, o sea, implica la creación de seres que no se van a reproducir y que son incluso contrarios a la reproducción, ¿no? Sí, y todo el proceso de destrucción de la erótica tiene que ver con la aparición de la sexualidad al margen de la religión, cuando la religión se transforma en una moral utilitaria, todo este proceso, ¿no? Entonces yo creo que la erótica, el recuperar la erótica con mayúsculas, no lo de llevar un liguero, sino la erótica como origen casi de lo religioso, creo que ahí hay muchas, o sea, que bueno, no, que decía Foucault que Bataille está por llegar, que Bataille no estaba antes de Foucault, que está después, ¿no? Sí, la predice, ¿no? Como que está predicho Bataille, ¿no? Pero claro, es que va a llegar, esto tiene que en algún momento por algún lado explotar, ¿no? No sé si lo ves así, Javier, ¿cómo va a terminar esto? ¿No creo que es que triunfará de alguna manera una reacción al final? O... Bueno, aquí siempre hay, a ver, todo cristiano te va a decir que solo hay dos caminos, ¿no? Como San Agustín, o triunfa el bien o triunfa el mal, y no hay que ser maniqueo, pero yo creo que en este sentido, a ver, tal como vamos, yo creo que vamos camino de crear la Torre de Babel y seguramente se acabará cayendo. O sea, porque poner esta globalización, tratar de poner de acuerdo a tantos países que son muy distintos entre ellos, que hay muchas civilizaciones aún perviviendo que son muy distintas y muy polarizadas. O sea, poco o nada tiene que ver la sociedad de castas de la India con la sociedad de libre mercado de Estados Unidos, aunque sea muy creyente, muy teísta, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que esto llegará a un momento, no veo una tercera guerra mundial como las dos primeras, o sea, en ese nivel no la veo tan, espero que al menos si llega, que no sea en Europa, porque ya poca cosa va a quedar, pero no lo veo, no sé. Yo el futuro, decía, vamos, hay un pensamiento racionalista que te dice que el futuro no existe, solo existe el presente, o sea, es que sabe cortar. No sé en qué acabará todo esto. Yo creo que sí, el control habrá ejes, a lo mejor volvemos a la Guerra Fría con 3 o 4 escenarios, porque bueno, yo hay países que no los veo cambiar para nada. Veo a Rusia en plan expansionista con el nuevo zar que es Putin. Veo a Israel que no sé si está contemporizando la caída de Irán, o sea, no lo sé por ahí. Irán y Arabia Saudí andan a la de siempre. Estados Unidos no se sabe lo que está haciendo con respecto al continente que hay de México hacia abajo. Entonces, no sé, es una época de cambios. Yo creo que sí que vamos a entrar en una sociedad mucho más autoritaria y más estado policial. Y bueno, a ver la inmigración, que es un tema pues un poco espinoso para Europa, y las religiones. El problema va a ser religioso. Es el que hay. Y religioso y cultural, porque esta cultura, convengamos que se está, si no autodestruyendo, o haciendo algo parecido. Mi cultura es una cosa que le inventa Cicerón, por el concepto, ¿no? Antes de Cicerón no existían, los griegos no sabían que era cultura, ¿no? Incluso hay culturas que no saben que ellos son una cultura, ¿no? Entonces, este concepto de cultura se está destruyendo en sí mismo de a poco, ¿no? Y con lo mismo, por ejemplo, no recuerdo si fue Camille Paglia que decía respecto al tema del sexo, ¿no? Decía, nos hemos liberado tanto del sexo, la liberación sexual acabó liberándonos del sexo en sí, ¿no? O sea,
lo que hablábamos de la desacrilización, ¿no? De la pérdida de ese contacto con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia humanidad y todo esto, y que exponencialmente se está perdiendo. Sí, controlar el misterio, ¿no? Controlar todo, descifrar la sexualidad, ¿no? Confesarla, hablar todo el tiempo de la sexualidad. Que ese tabú, que por un lado tiene obviamente una función, digamos, positiva, pero también mantiene el misterio, ¿no? Que es algo importante en la sexualidad, volviendo un poco a la idea de erótica. Exacto, exacto. Mantienes el misterio, mantienes la magia, mantienes todo lo que era la cuestión, digamos, que vendría a ser, porque lo paranormal, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que es la base de la religión, la base de todo esto. No es una racionalización absoluta de todo, termina quitándole valor a todo, ¿no? Sí, que es también como que tiene que estar plasmado, ¿no? Todo tiene que estar, es lo de lo virtual, tiene que estar expresado, ¿no? Como si no hubiese aspectos de la vida que son ocultos, que tienen que ir que vamos a descubrirlos o que están ahí que se tienen que descubrir, ¿no? Como si no hubiese nada por descubrir, todo lo que sugiere también el mundo virtual, ¿no? Exacto. No para el misterio, no. No existe más el misterio, ¿no? Buena frase esa. No solo que no existe más el misterio, sino que no existe un ser humano capaz de crear algo que no hemos llegado a un punto, como dice Mark Fisher, que el ser humano actual es incapaz de crear algo memorable, ¿no? Es una pérdida total. No sé, chicos, yo digo dejarlo por hoy. En todo caso, ya hablamos en estos días de hacer la parte de sociedades de control, ¿no? Ha sido un placer. Igualmente. Igualmente.